Buenos días, mi nombre es Ismaili Rodríguez y estoy cursando la materia de análisis de problemas y toma de decisiones SAIA C con la profesora Elizabeth Méndez. El tema que voy a desarrollar a continuación es la toma de decisiones racionales enfocada en el método científico, análisis de problemas y la toma de decisiones. Ok, pero primero debemos definir qué es el análisis de problemas. El análisis de problemas forma parte esencial en la toma de decisiones porque es imprescindible formular de forma adecuada un proceso para así poder determinar la decisión correcta o la que sea más exitosa. Cuando se analiza un problema, se trabaja simultáneamente con su identificación, sus causas, lo que lo origina, sus efectos y cómo afecta a la empresa o la organización. Por ello es necesario basarse en datos reales y objetivos y no en suposiciones o hechos. El análisis del problema se realiza a través de el siguiente procedimiento. De forma general tenemos la detección de un problema de la empresa, es decir, qué es lo que está ocasionando este problema. Luego se confirma que el problema existe, es decir, se determina si es real o no y se recogen datos para confirmarlo el mismo. Luego se identifican las causas que ocasionan este problema y cuáles son sus efectos perjudiciales para con ella. Para ello se necesita el análisis de los datos recogidos en el paso anterior. Luego se formula como un problema real, se elaboran gráficas según las técnicas para el análisis de problemas. Y por último, se busca y se toma una decisión en base a los datos obtenidos. Pero ¿cómo se toman las decisiones en realidad? Unos dicen que por intuición, otros por método científico. En muchas ocasiones el método que prevalece es por intuición, o sea, con escaso razonamiento, y solo en ocasiones se aplica lo que es la toma de decisiones racionales en base a la observación y la toma de datos. Ahora bien, el razonamiento de un gerente no entrenado está lleno de toma de decisiones en base a intuición, que impiden que sea esta basada con objetividad y pensamiento crítico, lo que no favorece el análisis adecuado del problema y por lo tanto la decisión no va a ser la más acertada. Pero resulta que la toma de decisiones de intuición y la toma de decisiones racionales no son excluyentes, porque a veces estas tomas de decisiones por intuición pueden llegar a ser acertadas si son basadas en la toma de decisiones racionales o en base a situaciones que ya han pasado, que es decir, por experiencia. En situaciones complejas es conveniente que tanto el análisis del problema como la toma de decisiones sea realizado en soporte de modelos y métodos que han sido estudiados con anterioridad y tienen una justificación y se puede realizar un análisis del problema y tienen una toma de decisiones que en su mayoría el porcentaje de aceptación y éxito es elevado. En la toma de decisiones el administrador o gerente no utiliza el método científico, sino que en líneas generales sigue las fases para lograr la solución de un problema. Pero ¿cuáles son esas fases? En la práctica, la secuencia de las etapas no es estrictamente continua, sino que pueden intercalarse o saltarse algunos pasos o realizar unos después, sino que ya que se puede seguir de acuerdo a la necesidad que tenga la organización o la empresa. ¿Cuáles serían nuestras etapas fundamentales a la hora de la toma de decisiones? Definición del problema, análisis del problema, búsqueda de alternativas de solución, la decisión, presentación de la solución y el plan de acción, qué hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, qué recursos vamos a hacer, quién es el encargado, entre otros, y luego la puesta en práctica de la solución, el seguimiento y evaluación. Entonces tenemos, después de que hemos identificado y cómo identificar, ya hemos conocido las fases para identificar el problema, vamos ahora a ver cómo son esos métodos científicos, métodos prácticos, matemáticos que se deben seguir para poder tener una buena toma de decisiones. Lo primero que es la ciencia, el método científico como tal, son una serie de pasos necesarios para obtener conocimientos válidos, es decir, mediante instrumentos confiables y con datos que hace que el investigador se proteja de la subjetividad. Entre los pasos necesarios que conforman el método científico se encuentra la observación, la intuición,
el planteamiento de una hipótesis mediante la observación y la demostración o refutación de la hipótesis y luego la presentación de su teoría. Su teoría en realidad lo que es un conjunto de conceptos que incluyen diferentes fenómenos observables y propiedades cuantificables, es decir, puedo agregarle cantidad de números junto con unas reglas o leyes científicas que expresan la relación entre las observaciones de dicho concepto. Una teoría científica se construye para ajustarse a los datos empíricos disponibles, es decir, los datos reales disponibles sobre esas observaciones, y se propone como un principio o conjunto de principios para explicar esta clase de fenómenos. Si la teoría se avala como verdadera en todo tiempo y lugar, entonces esta es considerada como una ley, que es una afirmación constante entre dos o más variables o factores, o sea, es algo que es real y puede ser definido. Luego tenemos lo que es el modelo, que es una representación abstracta, conceptual, gráfica o visual de un sistema o procesos a fin de realizar, describir, explicar, simular y explorar los fenómenos o procesos. Tenemos también lo que es el mito de la objetividad y la decisión radical del gerente, que dice que en las empresas se utilizan modelos que ayudan a la toma de decisiones. Estos modelos consideran las variables más relevantes en los procesos de decisiones y nos ayudan a determinar los factores claves o variables relevantes del problema real, combinarlos de forma lógica y de esta forma constituir un modelo. El modelo racional está basado en la complejidad en la que el individuo entiende a través del raciocinio y la metodología la simplificación del universo en una serie de alternativas perfectamente delimitadas y por lo tanto son cuantificables. Los medios y los fines para la toma de decisiones se pueden determinar de acuerdo a un modelo de evaluación que se vaya a utilizar y el método que se ponga en práctica. Pero hay una serie de críticas que le hacen a este modelo racional, ya que se caracteriza porque los seres humanos tienen una racionalidad limitada, y esto no es verdad. Cuando se dice que solo se cumplirá si los individuos tuviesen una visión homogénea del mundo, y esto es solo posible si todos los individuos compartieran los mismos códigos de valores, lo que no es cierto. El que decide ser capaz de asignar a cada posible resultado un peso y comprende de manera suficiente para no permitir el surgimiento de consecuencias no anticipadas. Es decir, en varias ocasiones el investigador le considera una ponderación a determinados factores, lo cual no es real. A veces se considera que el proceso en la toma de decisiones, el método racional es un proceso individual. Está delimitado por la racionalidad. Las distorsiones pueden estar presentes en el proceso de la información. Pueden existir desvíos sistemáticos, entre otros. Por último tenemos lo que es el árbol de problemas. El árbol de problemas es una técnica que ayuda a la toma de decisiones para identificar las causas y consecuencias de un problema determinado. En lo que sería el tronco está el problema principal, es decir, el problema a analizar. Lo que serían sus raíces son las causas que generan ese problema y sus ramas serían los efectos. Estos deben estar interconectados entre ellos porque las causas generan los efectos y que pasan a través del problema. También se puede a través del árbol de problemas hacer el árbol de objetivo, que es poner el lado positivo al árbol de problemas. Esto se utiliza para poder así mejorar la toma de decisiones y el análisis del mismo, porque de manera visual podemos ver las causas específicas que nosotros evaluamos ahí y va mucho más allá, hace al investigador imaginar o inferir algunas causas que en varias ocasiones no son tomadas en cuenta. Gracias.